Mira, lo que tenéis aquí, lo que tenemos encima de la mesa son réplicas, no son fósiles de verdad, los fósiles de verdad son muy valiosos y por lo tanto no se pueden sacar de los museos, pero son réplicas de homínidos, son las réplicas de homínidos de los cráneos más completos que hay de la evolución humana. Algunos de ellos se han encontrado hace muy poquito, entonces por lo tanto lo que han hecho es que a día de hoy pues hemos construido y podemos explicar mucho mejor cómo se ha producido la evolución humana. De hecho podemos empezar con este de ellos, que es pequeñito, como dice vuestra compañera, porque este es muy parecido a un chimpancé. De hecho, nuestro pariente próximo vivo, nuestro pariente más próximo es el chimpancé, ¿no? Y el antepasado de los dos, cuando nos separamos de las líneas evolutivas de los chimpancés y los humanos, se separaron hace 6 millones de años, y este está muy cerca de ese momento de separación, y por eso se parece mucho a ellos. De hecho, tenemos dudas incluso si este es un antepasado nuestro, si es un homínido o no es un homínido. Luego, tenemos estos cráneos, que veis que también el cerebro es pequeño, ¿no? Estos pertenecen a un género que se llama Australopithecus. Estos son los Australopithecus. Pero, aunque también tienen un aspecto de chimpancé, una de las diferencias entre los chimpancés y nosotros es nuestra forma de caminar, el bipedismo. ¿Y sabéis cómo se puede saber si éramos bípedos o no éramos bípedos? ¿En un cráneo? No, en un cráneo se puede saber por la posición del foramen magnum. El foramen magnum es este agujero que tenemos en la base del cráneo que conecta con la columna vertebral. ¿Vale? Bueno, pues en los bípedos lo que sucede es que ese foramen magnum está hacia abajo, entonces, porque conecta la columna vertebral hacia abajo, nuestro cuello es recto. En cambio, los cuadrúpedos, el cuello tiene esta orientación y por lo tanto el foramen magnum está aquí ahí detrás. Bueno, pues estos Australopithecus, aunque tenían un aspecto de chimpancé, en verdad eran chimpancés bípedos, ¿no? Y por eso sabemos que pertenecen a nuestra familia, ¿no? Luego hay otros que destacan bastante porque tienen esta cresta sagital, ¿no? Tienen esta protuberancia en medio de la cabeza, que en verdad es la unión de los músculos temporales, de unos músculos que sirven para cerrar la mandíbula con fuerza. Estos, los parántropos, lo que sucede es que estaban especializados y estaban adaptados a comer alimentos muy duros, y alimentos que necesitaban mucha masticación, como eran las raíces, los frutos secos, el grano, y por lo tanto lo que sucede es que estos estaban especializados en ese tipo de alimentos. No solo se puede ver en esta cresta sagital, sino que además, mirar los dientes, el tamaño de los dientes. Si yo os cojo este cráneo, ¿lo reconocéis? Esto es un Homo sapiens, somos nosotros. Pues si lo comparamos, mirad, lo vamos a comparar con los dientes. Los dientes, qué pequeñitos tenemos, estos son nuestros dientes comparados con los dientes de un parántropo. Y bueno, pues estos parántropos son un grupo que en este cuadro los podemos ver. Los parántropos son un grupo que se extingue hace 1 millón de años. Es decir, que aunque pertenecen a nuestra familia, no son nuestros antepasados directos. Se extinguen y en cambio nosotros somos descendientes de otro grupo que evoluciona hacia el género Homo, hacia nuestro propio género. Los cráneos, las réplicas que tenemos en las dos filas de delante ya son fósiles del género Homo, es decir, no solo son de nuestra familia, sino que también son de nuestro género. Y dentro del género Homo distinguimos diferentes especies. La especie más antigua es esta. Esto es un Homo habilis. Si veis, el cráneo también sigue siendo pequeño. De hecho, la capacidad encefálica de estos es de solo 600 centímetros cúbicos, es decir, menos de la mitad de la nuestra, pero en cambio los dientes son pequeños, ya son dientes parecidos a los nuestros. El siguiente es esto es un Homorgaster, y aquí ya sí que el cerebro es más grande, porque tiene un cerebro de 900 centímetros cúbicos, es decir, casi 1 litro de tamaño cerebral. Bueno, pues los Homorgaster son los primeros que consiguen salir de África. De hecho, todos los fósiles anteriores solo se encuentran en el continente africano. Es decir, hasta aquí, toda esta parte de la evolución humana sucede en África. Y a partir de Homorgaster ya sí que encontramos fósiles en el continente europeo y en el continente asiático. Bueno, pues los de la primera fila de las réplicas ya sí que son fósiles que se encuentran en Europa y en Asia. Si nos vamos a Europa,
¿Sabéis o conocéis uno de los yacimientos así famosos que es en España, que se llama Atapuerca, en la península ibérica? Bueno, pues los yacimientos de Atapuerca son muy famosos porque hemos encontrado dos yacimientos diferentes con dos fósiles humanos diferentes. El más antiguo es este de aquí. Solo hemos encontrado estos trozos, ¿no? Pero os hemos puesto el resto del cráneo para que veáis qué parte falta y dónde están situados en el cráneo. Estos fósiles, aunque no son muy completos, lo importante es que son los fósiles humanos más antiguos de toda Europa. Tienen más de 1 millón de años. Luego hay otro yacimiento donde se ha encontrado otro cráneo, otro fósil, que es que es un poco más reciente en términos relativos porque solo tiene medio millón de años. Solo tiene medio millón de años. Pero estos de medio millón de años se parecen a una especie que quizás también os suena un poco más o que podéis ver en el cartel, que son los neandertales. Estos son los neandertales. Pues los fósiles de medio millón de años que nosotros llamamos Homo heidelbergensis son los antepasados de los neandertales. Los neandertales también, si vuelvo a dejar los fósiles de Atapuerca y vamos a los neandertales vivieron en Europa, es el final de la línea evolutiva de los primeros europeos que llegaron aquí y se extinguen hace 30.000 años. Se extinguen porque aparece una nueva especie que son los Homo sapiens, somos nosotros. A su vez, Homo sapiens también es una especie que evoluciona en África, paralelamente e independientemente de los neandertales en Europa, y que hace 30.000 años los neandertales se extinguen y la única que queda a día de hoy en el planeta pues es la especie Homo sapiens. Las características más destacables entre ellas, si veis el tamaño es muy parecido, el tamaño entre los dos se parece bastante, porque de hecho tienen el mismo tamaño cerebral. Pero la forma, como dice vuestra compañera, la forma es muy distinta, porque los neandertales tienen un cráneo bajo, con la frente baja, alargada, en cambio los Homo sapiens lo que tienen son una frente redondeada, ¿no? Y una forma globular, ¿no? Los Homo sapiens además tenemos una cara plana, ¿no? Una cara plana, muy poco proyectada, y en cambio los neandertales tenemos una cara, bueno, tenían una cara muy proyectada por delante de la frente, ¿no? Es decir, en esto se distinguen bastante.